Nocturnos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora en la que estés viendo tu humilde podcast. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy podemos decir que uno de los pocos escritores que se encuentran vigentes en el estado de Yucatán y que ha dado muy buenos frutos, y que es una persona que en lo personal, valga la redundancia, yo admiro mucho porque pues se ha mantenido vigente en el tema de la escritura, de la redacción, y creo que es un referente para todos los jóvenes que quieren iniciarse en este camino del ensayo, de la literatura. Carlos Martín Briceño, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación a Nocturnos. A mí me encanta venir a hablar con la gente interesante, que tiene programas como la naturaleza de ustedes, porque creo que hay que darse a conocer. Lo que acabas de decir me llena de orgullo, que pienses todo esto de mí. A veces uno dice, ¿de veras? ¿Pensará tanto la gente eso de mí? Y eso que no te pasé ninguna lanita ni nada. Todavía pero, a la salida. Pues, sí, muy contento de compartir con la gente, con los que están escuchando o los que están viendo lo que yo hago, que es sobre todo pues, narrativa, cuento, novela, crónica, ensayo, y sobre todo pues plasmar con las letras esto para mí es importantísimo, ¿no? Claro. Carlos, bienvenido. Carlos, y yo te quiero hacer, para iniciar con la plática, la primera pregunta. ¿Cómo inicia Carlos Martín Briceño a la escritura? ¿Qué lo impulsa a empezar a escribir? ¿Cómo inicia Carlos Martín? Mira, en mi casa siempre hubieron libros. Ese es un detalle que he comentado en múltiples ocasiones, ¿no? Mis padres eran dentistas, sin embargo ellos consideraban que la lectura era parte importante de la formación de sus hijos, de sus 5 hijos. La música, la literatura, no como una forma de vida. Ellos nunca pensaron que varios de nosotros, porque mi familia somos 5 y varios nos dedicamos a temas que tienen que ver con la cultura, nos dedicáramos de lleno a algo que ellos nos pusieron como un hobby, ¿no? Porque así era como se veía antes, ¿no? En los años 50, 60, 70, los estudiantes, los muchachos tenían que tocar algún instrumento y también tenían que leer de vez en cuando, ¿no? Ahora esto todo se ha perdido, ¿no? Aparte es otro tipo de vida, otro mundo. Pero en ese entonces te inculcaban algo y tú, quizás la pintura, quizás la escultura, qué sé yo, ¿no? Yo creo que fui hasta clases de pintura, pero la literatura a mí me marcó mucho. Yo desde niño leía mucho. Cuando pedían regalos para mi cumpleaños, como niño nerd pedía libros, no pedía otras cosas. Y esto fue marcándome, pero no tenía yo la intención de ser escritor, sino hasta mucho tiempo después, ¿no? Recuerdo que participaba yo en concursos. Yo estudié en el Colegio Americano y había Jorge Mantilla, que es una persona que da clases en la Facultad de Antropología ahora, hacía concursos de cuentos, hacía semana cultural, y yo siempre participaba, me gustaba, pero no tenía la intención de dedicarme a ello. En algún momento, cuando estaba terminando la prepa, conversé un poco con mi papá y le dije que quisiera ser escritor, y mi papá, pues finalmente en esa época te decían, ¿cómo vas a ser escritor? Por favor, te vas a morir de hambre. No, lo siguen diciendo ahorita. Bueno, todavía lo siguen diciendo, ¿no? Pero ahora los muchachos hacen más cosas lo que ellos quieren, ¿no? Claro. Pues su papá les decía que no, se rebelan, hay otras oportunidades, hay escuelas de muchos tipos. Yo estoy hablando de los años, fines de los 70, 80. Entonces no había tanta cosa y yo dije, bueno, está bien, pues en mi cabeza dije, voy a estudiar una carrera rápida que me permita vivir y después, como dice mi papá, si quiero escribir o estudiarlo, pues lo haré. Y entré a administración de empresas, que no tiene nada que ver con la literatura. Pero sí que seguí leyendo, leía mucho, hasta que un día yo era una persona normal, vamos a llamarla entre comillas, que iba a su trabajo, que tenía una novia, que pensaba en casarme, en tener un coche, perro, todo lo que piensa mucha gente normal, entre comillas, ¿no? Y con un buen día, como a los 29 o 30 años, yo estaba casado con mi primera esposa y abrí el periódico y vi a Taller del maestro Agustín Monreal. Yo había leído a Agustín Monreal, que es un escritor que considero uno de mis maestros de cuento. Él venía una vez al mes, empezó a venir a Mérida a dar taller, y fui. Y cuando me di cuenta de que yo había leído mucho más de los que decían ser escritores, que sabía más cosas, pero no lo había hecho consciente. ¿Me estás hablando del Rayo? No, de Agustín Monreal. Ah, ok. Agustín Monreal. El de Rayo llegaste. Ese fue posterior. Okay. Y Agustín me jaló y me dijo, oye,
¿de dónde sales tú? ¿Cómo que de dónde salgo? De mi casa, le digo. ¿Por qué sabes tanto de letras, de literatura? No, pues que leo mucho. ¿Y qué estudiaste? Pues administración. Y se quedó así como doblemente confundido y me dijo, bueno, vamos a ver qué puedes hacer en ese taller. Y fue con él que empecé a hacer mis primeros cuentos breves y él me echó muchas porras y por eso seguí. Después vino Rafael Ramírez Heredia, que es el Rayo McCoy, que ya murió, y el Rayo es también como que se fijaba, él daba talleres en muchas partes de México y se fijaba en quienes, según él, tenían cierta madera de escritores y te apoyaba. Era una persona muy generosa y me acuerdo que a mí y a Roberto Ascorra nos dijo, voy a hacer un libro, estaban haciendo un libro en España, me dijo, y en ese libro queremos meter escritores jóvenes, nuevos, y que un maestro venga, una persona que había publicado ya en Alfaguara y todo, te diga eso, pues es un espaldarazo. Claro. Entonces me acuerdo que tiene que ser un cuento oscuro, y yo hice Los Mártires del Freeway, y Roberto hizo otro que se llama, no me acuerdo, El Sadote en la Guerra. Y así de repente me empecé a haber metido mucho en el mundo de las letras sin ser propiamente un escritor que haya nacido del FONCA, de Bellas Artes o de la escuela de la UNAM. Y Rafael, antes de fallecer, porque tenía cáncer, como que ayudó a muchos de sus escritores, que sus alumnos, a que publicaran, y él me contactó con Ficticia. Obviamente yo había publicado también con Dante, eso se los comenté fuera del aire, y con Dante esa fue una convocatoria que hizo, y muchos de esos cuentos que hice con Agustín y con Rafael los metí al concurso que hacía Dante, un concurso que ya no lo hace, y que el premio era la publicación. Se llama Al final de la vigilia, ese pequeño libro que de 70 páginas para mí es lo primero que me hizo sentir escritor, ¿no? Es tu primera obra. Mi primera obra, Al final de la vigilia, que después lo compró la Secretaría de Educación Pública y lo puso como libro de texto en secundarias de la península, por cierto. Algunos muchachos que he conocido me dicen, oye, yo leí tu libro en la secundaria, sobre todo secundarias públicas. Claro. Y bueno, y ya con este ímpetu de haber publicado una pequeña obra y que Rafael me contactó con Ficticia, publicó un segundo libro, empecé a concursar en donde yo podía. En esa época me acuerdo que no había internet de la manera que lo hay ahora y todos tus textos tenías que escribirlos, los doblabas, los metías en un sobre, los mandabas a concursos a todas partes de México, a todas partes del mundo, siempre con la esperanza de que ganes un premio. Y así fui ganando algunos premios importantes. El Beatriz Espejo, gané también un premio que hace la universidad de acá, todos eran con seudónimo, pero el que sí que me hizo sentir que hay un verdadero escritor fue uno que gané en España, el premio Max Out de cuento, que es un concurso muy apreciado por la gente que escribe cuento en español y que te da un premio en dinero muy grande y que te invitan a España y a la premiación, y va el secretario de Cultura de España y hace una cena así muy espectacular y tienes que dar un discurso. Y fue cuando dije, bueno, creo que ya soy escritor. Pero creo que esto tiene que ver, te repito desde el principio, con el amor por la lectura. Yo no concibo a un escritor que no ame la lectura, y hoy te puedo decir que a veces me gusta más leer que escribir, y tengo en la casa, en tu casa, en el caso de ustedes, una biblioteca el otro día traté de ordenar con mi hijo que tiene 19 años, que es un gran lector, Emilio, 20 años ya, se estoy confundiendo, y tengo más de 3,000 libros y los tratamos de ordenar, sí, físicos, ¿no? Y esta es una cosa que tiene que ver con esta pasión que uno siente por escribir, y que al ver que otros pueden hacerte sentir esa emoción, decides, yo quiero escribir para sentir esa emoción en otras personas que me lean. Y el momento exacto, porque lo recuerdo perfectamente, en que yo dije quiero ser escritor, yo creo que tendría como unos 19 años, estaba yo leyendo La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa. Me acuerdo que empecé a leer con una devoción, y llegó la madrugada y la terminé, y dije, algún día yo quisiera escribir algo como hace este señor, y si es capaz de hacerme sentir esto, creo que cualquiera que se lo proponga, en mi cabeza inocente decía, cualquiera que se lo proponga puede hacer lo mismo. Y no sé, creo que fue una especie de epifanía descubrir ese poder de las letras y tratar de hacer lo mismo
aunque esté uno muy lejos de un premio Nobel como Vargas Llosa, ¿no? Creo que esa es la intención siempre. Claro. Y yo siempre con David hemos platicado, ¿no? Porque en el estado de Yucatán hay muy poca gente que se atreve, o también en su momento no habría esos espacios como tú bien comentas. Tú te los abriste. Mira, sí tiene mucho que ver con la voluntad de la gente, con las ganas que hayas, con el trabajo que pongas también, porque la literatura, como el cine, como la pintura, tienes que pasar mucho tiempo trabajando en ello. Nada llega de la nada, ahora sí que no, de la nada nada se hace. Y las letras es lo mismo. Cuando yo empecé a publicar con Ficticia, que es una editorial especializada en cuento, y cuando el editor me dijo, me gusta lo que escribes y mándame tus libros, y empezamos a publicar, yo también tenía que buscar las coediciones. No todas las editoriales tienen dinero para publicar, y tocas puertas y hablas con ayuntamientos, con gobiernos o con organizaciones. O sea, todo esto, el escribir también implica un trabajo de gestión, vamos a llamarlo así, ¿no? Y que no todo el mundo tiene ni el tiempo, ni la capacidad, ni el tiempo, ni la capacidad, ni las ganas. Entonces, no solo es tener el escrito muy bien hecho, sino también sigue, ¿qué hago con él? Porque si no lo publicas, ahorita hay mucha oportunidad a través de las redes, a través de las páginas, pero siempre el libro físico sigue siendo el rey. O sea, nos guste o no, más gente lee ahorita de manera digital, pero tú vas a una feria de libro y wow, tocar el libro, conversar con el autor, olerlo cuando lo abres, sigue siendo importante, porque el ser humano tiene esta necesidad también de tocar, de oler. De palpar, ¿no? Así, yo siempre digo que mis cuentos tienen que sentirse, olerse, palparse, oírse, ¿sí? Y a veces cuando estamos nada más a través de un libro electrónico, pierdes un poco de estas capacidades, ¿no? Pero bueno, estuve volviendo a eso, ¿no? Un ejemplo es que cuando yo terminé mi primera novela, yo soy cuentista básicamente, escribo sobre todo cuento y relato, crónica, pero cuando escribí La muerte del ruiseñor, que es de la vida de Guti Cárdenas, que tuvo también bastante éxito, que se sigue vendiendo, me acuerdo que mi editor de cuento, que es Marcial Fernández, que es un respetadísimo editor específicamente de cuento, me dijo, Carlos, ¿por qué no la publicas conmigo? Y yo creo que le dijo, Marcial, con todo respeto, creo que tú eres más editor de cuento que de novela. Me dijo, bueno, inténtalo por otros lados. Y así como en las películas, ¿no? Yo agarré la novela, la imprimí, en un viaje tuve a México, fui a tocar las puertas, pues dije, si lo mando por correo, nadie me va a hacer caso. Y efectivamente, las historias grandes no te hacen mucho caso, y aún en persona te siguen sin hacer caso. Y me acuerdo que fui a la editorial, primero fui a Random House, que es la enorme editorial que está allá al lado del Museo Sumaya, y te recibe una secretaria guapísima, y ahí te dice, sí, ¿tienes cita? No tengo cita. Pues entonces, espérese un rato. Y ese rato puede ser 2 horas. Juan Fritz te dice, pasas, te recibe alguien, te dice, ¿qué trae? Asiéntela allá, y ves como decíamos, un zapal o un bonche de novelas iguales a la tuya. Dices, aquí lo voy a dejar. Sí, te vas todo decepcionado, ¿no? Y eso es real, eso es cierto. De allá me acuerdo que fui a Planeta, en Planeta más o menos lo mismo, un edificio grande, en Polanco. Y después fui a Ediciones B, que estaba también muy importante, una editorial que era lo que era Bruguera. Y me acuerdo que allá tuve una situación que no sé si llamarle suerte o fue consecuencia de todo lo que yo había hecho. Cuando llego a Ediciones B, igual una secretaria, recepcionista te dice, ¿tienes cita? No tengo cita. ¿Qué trae? Traigo algo para algún editor que quiera ver. Siéntese un momento. Y en el momento que me senté, salió uno de los editores que trabajaban allá y que me reconoció. Y me dijo, ¿tú eres Carlos Martín Briceño? Sí. Yo te he leído, me dijo. He leído tus cuentos. Es porque yo trabajé en Bellas Artes, etcétera, hice una edición y conozco tus cuentos, tú publicas con Ficticia, sí. Y me dijo, mira, escribes muy bien, pero aquí no publicamos cuentos, las historias grandes no publicamos cuentos a menos que el autor sea un escritor de novela que ya haya tenido éxito. Y entonces le publicamos sus cuentos como una deferencia, ¿no? Claro.
Y le dije, no traigo cuento, traigo una novela. Ah, entonces pasa. Entonces, esto tiene que ver con que me conoció, con que me leyó, con que si no, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Te hubiera saludado. No, y también porque fui. Si no hubiera ido tampoco pasaba nada. Claro. Entonces, pero allá no terminó. Te dicen pasa, te dice que traes, y luego que te dicen es tráeme en media cuartilla de qué se trata tu novela y por qué te la debemos publicar. ¿Te la dejo? No me la dejes. Eso es lo que leemos cuando tomamos una decisión de si aceptamos o no leer una novela. Y así lo hacen las grandes editoriales. Y al final la aceptaron y tuve con tan buena suerte que Bruguera se vendió a Random House, Mondadori, y acabé publicando con Random House por cuestiones circunstanciales. Pero bueno, esto creo que todo esta moraleja es para explicarle al que nos escuche. Claro, y en realidad te conviertes en un escritor y un vendedor. Exactamente. O sea, si no eres capaz de vender. Sí, hoy platicaba con una amiga, Aida López Sosa, que es una escritora que va a publicar una novela, y me decía, oye, pero una vez que sale la novela, ¿qué sigue? Le dije, es solo el principio, le dije. Es solo el principio. Después de publicar la novela o publicar el libro, si tienes la suerte de que alguien te haya apoyado editorial, ahora sigue la labor de parte del escritor de darla a conocer dentro de todos los medios posibles, buscando entrevistas. Yo, por ejemplo, escribo en la Jornada de México, en la jornada semanal, en el suplemento, escribo también en el Confabulario del Universal, y también escribo en el del Milenio, el suplemento también Laberinto. No soy un colaborador semanal como muchos, pero sí soy un colaborador habitual, y todo esto lo conseguí enviando mis textos, tratando de conocer a los editores. O sea, es muy complicado. Entonces, a veces es agotador. Entonces, la pregunta que me hacías, ¿por qué crees que no todo el mundo continúa? ¿Por qué no todo el mundo sigue? Porque sí es agotador. También doy talleres. Yo doy muchos talleres porque me gusta estar en contacto con los jóvenes, con los que están empezando, porque también te llenan de ellos de ideas. Y a veces doy talleres también en línea. Me buscó una de estas como organizaciones, ahora que ahí abundan muchas. En la pandemia proliferaron muchas de estas asociaciones que juntaban escritores para que des talleres y te pagan, etcétera. Y no te pagan tanto, pero es una manera de estar vigente también a nivel nacional, claro. A nivel... Y te retroalimentas. Así es. Y eso da trabajo, pero también da satisfacciones. Claro. Carlos, hace rato mencionaba los talleres. Yo en alguna vez asistí a 1 o 2 talleres por allá, que creo que fue donde te conocí. ¿Cómo ves el trabajo de los gobiernos actualmente enfocados a la cultura, a la redacción, a la poesía, a la formación de nuevos escritores? Hablando de nivel local, porque cómo están las salas de lectura, si se siguen esos programas, los talleres, ¿qué tanto le quiere invertir el gobierno a este rubro? Mira, sucede algo muy interesante y triste a la vez. Antes el gobierno federal, independiente del partido que estuviera, porque estaba el PRI, estaba el PAN, etcétera, no tocaron el tema cultural y mantuvieron de alguna manera el envío de presupuestos, de gente que viniera, porque mucho de lo que hacía la Secretaría de Cultura, antes Instituto de Cultura, no era con dinero de ellos, era con dinero del FONCA, de la Federación. Entonces, de repente, un Oscar Sauri, que dirigía la parte de literatura, pues era fácil él levantar el teléfono y pedir que le mandaran a varios escritores, y él decía, bueno, yo les pongo la comida y el hotel, y ustedes pónganle el pago del escritor y pónganle el avión. Entonces, como que había esta posibilidad, ¿no? Cuando llega la 4T, esto desaparece. No desaparece del todo, pero sí se merma el presupuesto que da la Federación, y los gobiernos también nunca han sido tampoco tan dadivosos. Entonces ellos dicen, bueno, pues ya no hay dinero, entonces esto que podíamos hacer antes, pues ¿qué quitamos primero? Y pues quitas primero la cultura, ¿no? Porque hay otras cosas más importantes. Claro. De cultura no se come, y la cultura tampoco reviste demasiada importancia a la hora de conseguir votos. Eso también es real. Incluso a veces les beneficia más que la gente sea de cierta manera un poco incultas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, para empezar, con el gobernador que esté en un estado, ¿no? Si hay gobernadores que sí son emanados de la cultura, que les gusta, que lo propician, entonces dirigen un poco más de dinero hacia allá.
O al menos voltean a ver hacia ese lado. Pero si tienes, por ejemplo, un gobernador que ve la cosa mucho más empresarial, como teníamos, por ejemplo, Mauricio Vila, que era un gran gobernador en la parte del fomento económico, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro. Pero no viraba a ver tanto la parte cultural, porque no creció de esa manera. Pero te vas quizás a otro estado donde hay un gobernador que tiene que ver eso, entonces allá se fomenta. Yo recuerdo que muchos de estos que venían, cuando tú fuiste a esos talleres, que vino Ramírez Heredia, que vino Agustín Monreal, luego vino un poco tiempo Alberto Chimal, Hernán Larzabala. Era una época en que estaba Esma Bazán, que con todas sus locuras, que era un hombre bastante extrovertido, era un tipo mediático, que muy insoportable a veces, pero le gustaba esto de la cultura, y así como trajo cosas muy locas, ¿no? Inventaba que el Festival de la Cultura Maya, y traía a Rigoberta Menchú y cosas así raras. También hacía cosas buenas. Entonces vuelvo a repetir, el problema es que no hay un enfoque en general de nuestro gobierno, para el gobierno mexicano, para la cultura. Lo que hay es individualismos que producen esta especie de chispazos, ¿no? Creo que una de las mejores épocas fue esta, al menos para la literatura, ¿no? Claro. Y muchas veces en el mismo, la gente de la cultura, en esos pocos espacios que logran ocupar administrativamente, pues se vuelve un poco de grilla igual, ¿no? De qué equipo eres, claro. Entonces se distorsiona más, ¿no? Y de repente suben secretarios de cultura con muy buena intención, pero hacen lo poco que pueden hacer, porque no tienen total el presupuesto, sí. Y a veces ponen a personas que no tienen nada que ver con cultura, ¿no? Que están desajenados totalmente y lo ven más como una cuestión burocrática, y no como, yo soy de las personas que creen que se puede hacer mucho con poco. Sí, en el caso, por ejemplo, de Irving Berlin, que es una persona que le gusta mucho todos estos temas y trata de hacer cosas que se mantengan, ¿no? Claro. O sea, sin tanto presupuesto. Sin tanto presupuesto. Fíjate que yo he escuchado de varias personas en esta parte de la cultura esa preocupación que tú has dicho, ¿no? En cuestión de que, por ejemplo, el gobierno se ha enfocado mucho al ESAI como una escuela de formación, pero hasta ahí cumplo con esto, doy esto, pero y la difusión y todo lo que pasa, los escritores y todo lo que ahorita, pasa, los músicos. ¿Cómo va a funcionar con el nuevo gobierno, del nuevo partido? Pues no sabemos, ¿no? Sí, claro. Esto, ahora sí que yo no te puedo decirte ni a quién van a poner, ni qué intenciones traiga. Suenan muchos nombres, muchos nombres en el aire. Todos se apuntan, pero en realidad eso solo lo puede saber el gobernador y su pequeño grupo cercano, ¿no? Sí. Ojalá que, si nos está escuchando, que piense que la parte cultural es una gran inversión también para el Estado. Y un pueblo sin cultura también es un pueblo que no es feliz, que tiene muchos problemas, ¿no? Sí. Tenemos el índice de suicidios más altos de todo México en la península, y Yucatán se lleva las palmas. Sí. Y esto tiene que ver también con la poca felicidad de la gente, ¿sí? Sí, es correcto. Yo creo que también la cultura ayuda a quitarle espacios a la delincuencia, ¿no? Por supuesto. Es menos factible que una persona que tiene cierta afinidad por la lectura, por algo cultural, se deje llevar por la droga, por otras cosas. Claro. ¿No? Es como el deporte, van en conjunto. Así es. Ahora, Carlos, ya enfocándonos un poco más a tu persona, dejando la grilla cultural de un lado, porque tampoco se trata de esto. ¿Cuál es tu escritor mexicano favorito? Wow. Tengo muchos, vivos o muertos. Vamos a hablar. Me gusta mucho Enrique Serna, por ejemplo, que es un escritor que creo que escribe muchas cosas muy buenas, de repente algo no tan buenas, pero me gusta esta posibilidad que tiene él de combinar la narrativa, que puede ser incluso considerada comercial, porque él vende mucho, y al mismo tiempo que tiene calidad literaria. Yo creo que esto a mí me gusta mucho. No sé, escritores como García Márquez, que pudieron ser capaces de vender una cantidad de libros y al mismo tiempo sin perder su esencia y calidad literaria. Es creo que lo que yo aspiro y muchos escritores aspiramos, ¿no? O sea, que seas bestseller es secundario a tu calidad, ¿no? Que sea reconocido tu trabajo. Exactamente. Porque no el hecho de que vendas un montón de libros quiere decir que eres muy, muy bueno, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿y tu escritor contemporáneo? Favorito, sin duda,
Coetzee, que es un escritor que es premio Nobel, ¿sí? Creo que es de los que más han influido en lo que yo escribo. Me gusta muchísimo. Tiene un libro que se llama Esperando a los bárbaros, que me gusta muchísimo. Tiene otro que se llama Desgracia, que es un gran libro. Él habla de toda esta Sudáfrica contemporánea, donde hay problemas de apartheid, pero lo que me gusta es que es universalmente, como decía Tolstoy, cuenta su aldea, pero cuenta una aldea mundial. O sea, puedes sentir los problemas de otros a través de los tuyos, ¿no? No sé si lo has leído. No, en lo personal no. Me gustaba mucho también Paul Auster, que acaba de fallecer, que es un escritor que escribía mucho, cosas buenas, cosas malas, pero tiene algunos libros, sobre todo los de no ficción, donde narraba su vida, donde él se mete, y me gusta mucho lo que él escribía, ¿no? Acaba de morir. Y Alice Munro, que es una escritora canadiense que también acaba de morir, que es cuentista, que ganó el premio Nobel, también creo que era una de las grandes escritoras que también he seguido. Bueno, es que de repente es un poco voluble, ¿no? Me gusta uno y me gusta el otro, pero digo, me gusta a veces más leer que escribir. Y no creo que sea malo, ¿no? Yo creo que de repente tengo temporadas donde leo muchísimo y luego temporadas donde solo escribo. Oye, Martín, y tus obras, veo que traes tus obras aquí. Ya están cronológicamente armadas, ¿no? No están cronológicamente. De hecho, no traje todos. ¿Cuántas obras ya has escrito? 11 libros. 11 libros. 11 libros. ¿Cuántos sí. premios? Pues tengo el premio Maxau de España, el Fuentes Mares, que es el Premio Nacional de Literatura que da el estado de Chihuahua al mejor libro de cuentos escrito en México. También tengo el premio Beatriz Espejo, que es un premio de cuento muy importante que se hace aquí, el premio de la Universidad de Yucatán, que creo que ya no se hace, y también una mención de honor del premio San Luis Potosí de cuento, que es también uno de los premios más importantes de México de cuento. ¿Y qué le falta a Carlos Martín? No, ¿qué me falta? Me falta muchísimo, ¿no? Cuando te comparas con los escritores, con grandes escritores, dices, yo no soy nadie, porque el día que yo piense que ya no me falta nada, sí, yo no voy a escribir, ¿no? Creo que yo no me propuse ser un escritor, digamos, quitando un poquito de la modestia aparte, ¿no? Tan conocido, ¿no? Hoy creo que del sureste, creo que soy el más conocido, sí, claro, y me llaman de entrevistas, cosas, pero no fue una propuesta adrede. Yo lo que quería era escribir libros de cuentos que a la gente le gustaran, que los disfrutaran como yo he disfrutado a otros autores. Yo siempre he pensado que la literatura tiene que divertir, y divertir no que te pongas a reír, o tal vez sí, ¿no? Sino que la literatura tiene que ser igual que ir al cine. Yo siempre he comparado la literatura con el cine y hago causar emoción. Esta comparación porque se me hace que son el cine y la literatura son artes hermanas, ¿no? Uno le roba ideas al otro y el otro le roba ideas. Y ¿se puede vivir sin ir al cine? Sí, claro que se puede vivir sin ir al cine. Se puede vivir sin leer, también se puede vivir sin leer, pero cuando uno disfruta una película o disfruta un libro, como que tu mundo se vuelve otro, ¿no? Puedes llegar incluso a ser presidente sin leer. Pues Peña Nieto no pudo mencionar ni 5 libros y sin embargo fue presidente. O sea, la literatura o el cine o la pintura no te van a impedir avanzar si tienes una meta económica, una meta ambiciosa. Esa es mentira. Pero sí te va a permitir ser una persona mucho más convincente, con mejor plática, más agradable, con una visión más amplia del mundo, y por ende te va a dar otras cosas. Claro. O sea, yo creo que la gente que lee, la gente que va al cine, no solo es más feliz, sino que tiene una visión totalmente diferente del mundo. Y tú lo notas cuando alguien lee, ves su léxico, claro, es cómo conecta rápidamente el cerebro con la lengua, cómo no se le lengua la traba. Claro. O sea, y cómo también pueden ser encantadores u odiosos también, ¿eh? Sí, por supuesto. Hay escritores y cineastas odiosos, ¿no? Inmamables, como se dice por allá. Pero, que también los hay en Yucatán. Pero digo, yo no me propuse esto, sin embargo, he estado publicando constantemente, he tenido la fortuna de poder publicar nacionalmente, constantemente,
y también he tenido la fortuna de tener muy buenas reseñas de críticos, de gente. Y por mi blog, si checas mi blog www.carlosmartinbriceno.com, allá yo subo todo lo que se dice o escribo sobre lo que yo sobre publicado, y cuando lo veo digo, a ver, no puede ser, o sí puede ser, como que han pasado muchos años y sin embargo sigo pensando que todavía tengo muchísimo por escribir, que no me puedo comparar con estos grandes que reciben premios internacionales, etcétera, y si no lo logro, pues tampoco voy a frustrarme, ¿no? Claro. Carlos, háblanos un poco de los talleres que das. Me comentabas que algunos son en línea, ¿no? ¿En dónde son? ¿Tienen algún costo? Sí, bueno, el que he dado en los últimos años está en la plataforma que se llama Creartnos, así, Crear, T-N-O-S, Creartnos, que es de cuento, el que yo doy básicamente ese cuento. Hay varios escritores conocidos que también dan novela, dan de crónica, dan de literatura infantil, pero cuando me hablaron yo les dije que yo solo quería dar el de cuento, y me han mantenido con ese taller. Cuesta aproximadamente como entre 3,000 y 3,700, 4,000 pesos creo que el curso. Son 8 sesiones en línea, de 2 horas cada sesión, y se llama Sin Tanto Cuento, se llama mi taller. Entonces es un taller donde yo aseguro a los que lo tomen, y el que me está escuchando, que si toma todos los talleres, si toma todas las clases, si lee todo lo que yo dejo para leer y hace todas las tareas, va a poder escribir cuentos. Y muchos lo han comprobado desde el taller que yo les he dado. Muchos luego me hablan, me escriben, me dicen, maestro, gané un concurso acá, o estoy escribiendo esto, o este libro. Pero los que no entraron todo el taller, ni escribieron la tarea, ni leyeron todo, pues no lo van a lograr. Una vez más, pues se demuestra que el esfuerzo es lo que trae consigo el éxito, no solo de literatura, cualquier cosa. Oye, y una de tus mejores anécdotas, Carlos, al escribir un cuento, ¿cuál ha sido de todos estos libros? Bueno, tengo una anécdota, es un poco bizarra. Cuando yo escribí Montezuma's Revenge, que es el cuento con el cual gané el Max Sau en España, que es un cuento que trata sobre un hombre enamorado de una extranjera que viene a estudiar español a Yucatán, ¿sí? Él la conoce en la facultad de antropología, en un encuentro literario, y él queda enamoradísimo de ella enseguida que la ve. Él está recién divorciado, él no quiere volver a meterse con ninguna mexicana, quiere una extranjera a fuerzas, y ve a esta y se enamora de ella de enseguida, ¿no? Y empieza a suceder una serie de cosas porque ella lo único que quiere es que él la pasee por toda la península. Es un cuento muy interesante que transcurre en Holbox, transcurre en Playa del Carmen y en Mérida, que de hecho me lo han pedido para cine. Y empecé a hacerlo con un cineasta y luego no cuajó por cuestiones económicas y legales, pero bueno, algún día. Entonces este cuento no debo de spoilearlo porque el que quiera leerlo puede comprarlo. Está en el libro, en mi penúltimo libro, que se vende todavía en varias librerías, que se llama Toda felicidad nos cuesta muertos, que de hecho es una frase del cuento. Toda felicidad nos cuesta muertos. Entonces, en este cuento, que es un cuento negro, hay asesinato, hay traiciones. El que te comento, en este cuento que viene incluido en este libro, que es con el que gané. Y me acuerdo que este cuento, una mujer en España me escribe, porque quien lo está escribiendo dentro del cuento es uno de los que cometieron el asesinato. Entonces me escribe y me dice muy seria, encontré su blog, me dice, ¿usted es el autor de Montezuma's Revenge? Sí, le dije, quiero saber una cosa, ¿usted está en la cárcel escribiendo este cuento? Porque está en primera persona, ¿o está libre? Yo me sentí súper halagado, y le dije, mire, los escritores hacemos a través de la pluma lo que no podemos hacer en la realidad. Yo quisiera salir a matar a mucha gente, pero no lo puedo hacer, le dije, le escribí a la española. Quizás usted también quiere matar a su marido, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Pues la van a tirar a la cárcel. Entonces, lo que usted puede hacer es hacer un cuento donde imagina matar a su marido, entonces ella va a descargar todo.
pues eso es lo mismo. Le dije, este cuento tiene que ver conmigo, porque la inglesa existió. Yo sí anduve con una inglesa y de allá surge el cuento. Pero evidentemente no fui a matarla, le dije, la maté literariamente. Ah, me contestó. Entonces sí me llamó mucho la atención, como dice, me dio ternura. No, yo creo que si ya hago yo un cuento va a ser asesinato múltiple. Y al final mi literatura tiene que ver también conmigo. Yo escribo muchas cosas que me suceden, que escucho, que vivo, y les pongo un poco de ficción, mucha ficción, para que no sea solamente la anécdota, porque un cuento no puede ser una anécdota, tiene que tener una circunstancia difícil, complicada y un desenlace para que sea atractivo para el lector. Hay otra anécdota que ahorita estás preguntando. Hay un cuento que se llama Cabeza de Tortuga, que es el cuento, por cierto, que escogí para leer en la FIL Guadalajara. La FIL Guadalajara hace cada año un encuentro internacional de cuentistas. Vienen cuentistas de varias partes del mundo. Los que hablan otro idioma los traducen el cuento para que puedan seguirlos el público. Y en ese entonces yo llevé el que se llama Cabeza de Tortuga, que es un cuento muy escatológico de un hombre que su esposa está embarazada y él va, y la mujer quiere una torta de cochinita. Entonces él va a San Fernando, famosa taquería que está allá, a mitad de Copules, y al lado de esta taquería, esto es totalmente real, había una casa que hoy está ya muy destruida, donde todos los días se paraba ya, nos tocó un señor que era pianista, ¿sí? Y él le pedía a alguno de los comensales que lo ayudara a meter a su hermana que estaba pues enferma al inodoro. Entonces a mí me tocó, fui, y el señor estaba calzoncillos, fraquito, blanco, parado en la puerta de un pequeño chalet, todavía que se ve una casa donde se ve que hubo dinero, ¿no? Sí. Mucho dinero, y ya estaba toda derruida. Decía, joven, ¿me puede ayudar? Yo me acuerdo que traía las tortas de cochinita en la bolsa. Dije, ¿qué? Me llamó tanto la atención, sí que desea. ¿Me podía llevar a mi hermana a llevar? Es que está enferma, me dice. Pues pasé, me senté, estaba el piano todavía, estaban los cuadros, las porcelanas, o sea, todavía la casa andaba con cierto aire de majestuosidad, ¿no? Y él entró tras una puerta de esas que esmeriladas que se empujaban, y oí la voz carrasposa de la mujer que hablaban, y luego al final me jaló y me llevó, y yo levanté a la señora apestaba orines tremendamente, tenía un pañal, y cuando la senté en el inodoro se quitó el pañal y todo el olor, y muy complicado, ya que la sienta, te dice, ya puede irse, espéreme afuera para que me vaya a devolverla, y te sientas, y bueno, era una situación que dije, aquí hay un cuento, porque los cuentistas así somos, aquí hay un cuento y lo tengo que hacer. Y me acuerdo que cuando lo leyó, lo voy a decir en público, Juan Morales, que es el director de Donosusa, que es un hombre que siempre lee mis libros, me llamó por teléfono, porque yo aparte del cuento le puse cosas eróticas, lo maticé de erotismo porque eso era más interesante, si no tenía chiste. Ayudar a una anciana a subir, pues no tiene chiste. Entonces Juan me llamó y me dijo, Carlos, eran las 10 o 11 de la noche, ¿cómo supiste lo que me pasó? Y le dije, no, Juan, no solo a ti te pasó, le pasó a muchos, le dije. Sí. Pero a mí no me tocó la parte erótica. Pues esta te la guardaron a ti, no te la compartieron. Le dije, no, Juan, le dije, eso hace un cuentista. Copiar la realidad, transcribirla, mejorarla, para que el lector pueda disfrutarla. Claro. Uy, qué interesante. Así Carlos. es. Carlos, ¿nos quieres leer algo? Bueno, sí, les voy a leer un pedacito de mi último libro, que es totalmente diferente a lo que he hecho. Es un libro que se llama Cocina Yucateca, Crónicas de Infancia y Recetas de mi Madre, que lo hice en la pandemia. Son las 30 recetas más importantes de mi mamá. Mi mamá las escribió, las transcribió, y yo a cada una le hice una pequeña crónica que tiene que ver con mi infancia y que tiene que ver también con un poco con la historia del plato, aunque mucho más conmigo. Es como una especie de biografía a través de la comida, de la comida yucateca. ¿En dónde se pueden conseguir tus libros? Están en Gandhi y en Dante. Okay. En Gandhi y en Dante están nada más un
Frijol con puerco. Dice, estas son crónicas, no son cuentos. En casa de mis padres, como dicta la tradición yucateca, se comía frijol con puerco todos los lunes, costumbre heredada de la antigua matanza sabatina de cerdos, fomentada en la península en el siglo XIX, durante el auge de las estancias ganaderas en Yucatán. Mi tía lo preparaba desde temprano, supervisada por mi madre, quien alternaba la atención de sus pacientes con la rápida revisión del guiso en la cocina. Entonces vivíamos en el centro de la ciudad y el consultorio dental de mis padres estaba ubicado en el mismo predio que nuestra casa, en una de las habitaciones principales transformada en centro de operaciones odontológicas. Allí, en lugar de cama y ropero y buró, había 2 sillones dentales, un escritorio para el asistente y un mueble de madera multiusos. Cada día, mientras mis padres trabajaban, la casa se saturaba del intenso aroma a clavo del eugenol y del fuerte olor a formaldehído del alginato. Las mañanas de los lunes, en cambio, lo que colmaba el ambiente era el inconfundible aroma del frijol negro, que sazonado con media cebolla, un puñado de sal y una ramita de apazote, se cocía en una olla a fuego lento. De cuando en cuando mi madre se desentendía de su labor como dentista, le encargaba a su paciente a mi padre y se dirigía a la cocina para supervisar que mi tía echara los trozos de carne al caldo, asara los tomates para la salsa y cortara finamente el rábano, el cilantro y la cebolla. Comparado con esos guisos yucatecos, el frijol con puerco era un plato de fácil preparación, tan noble que permitía a mamá, como a muchas otras amas de casa, reutilizar las sobras del frijol del lunes, colándolas el martes, friéndolas el miércoles o machacándolas en cualquier momento. Por eso alguna vez alguien calificó peyorativamente a este plato como un guiso para mujeres flojas. Así que los lunes, apenas llegábamos de la escuela, cansados y sudorosos, mis hermanos y yo nos deshacíamos con rapidez de las mochilas, lavábamos a conciencia nuestras manos y corríamos al comedor para devorar el frijol con puerco previamente servido en platos hondos. Era tanta nuestra ansiedad por saborearlo que ni siquiera nos cambiábamos los uniformes del colegio americano antes de sentarnos a la mesa. Tortillas, arroz negro, chiltomate, rábanos, cilantro, cebolla, aguacate, jugo de limón y chile habanero eran los complementos idóneos para paladear este plato, que junto con el puchero de 3 carnes, el alcaparrado de cerdo y res y el queso relleno, con el correr del tiempo se convertiría en uno de los más demandados por mi padre. Como muchas familias de clase media meridanas, años más tarde abandonamos nuestra casa del centro y emigramos al norte de la ciudad en busca de un sitio menos agitado para vivir, sin darnos cuenta que tras los vetustos muros de mampostería de la casona relegada quedaban en el olvido algunas costumbres que nos habían marcado para siempre. Quizá por eso en la casa nueva del fraccionamiento Jardines de Mérida, el frijol con puerco de los lunes se volvió menos frecuente y al cabo de un tiempo se convirtió en uno más de los guisos domingueros que mamá preparaba cuando quería convocar a sus 5 hijos alrededor de la mesa. Desde entonces, cada vez que paladeo un buen plato de frijol con puerco, me remonto al pasado, a mi infancia, ese lugar idílico en que a pesar de sus sombras y vacíos sigue siendo el único que ayuda a esos niños envejecidos, como llamó alguna vez José Emilio Pacheco a los adultos, a construir un mundo propio. Qué padre, muy buenos. Bueno, ese es el tono de estas crónicas. Este libro está recién salido del horno. Todo es una crónica relacionada a la comida, a mi madre, a mi infancia, y es un homenaje sobre todo a Yucatán, sí, también, claro, ¿no? A la península. Sí. Y este lo pueden conseguir ya en las librerías. Y sale uno nuevo. Les decía que las editoriales de repente parecen ponerse de acuerdo, que es otra editorial, se llama El Reino de la Desesperanza, editorial Lectorum. Y este es de cuentos que tienen que ver con la vejez, cuentos duros con la vejez, que tienen que ver con la infancia y un poco con las parejas, con la destrucción de las parejas. Son 16 cuentos, un libro de 160 páginas y que pronto debe circular también en las librerías. Perfecto. Ok, pues ¿qué te parece si regalamos alguno de los libros de Carlos? Con todo gusto. A las personas que comenten aquí en YouTube. Vamos a regalar 3 libros a los que comenten. Sí. Oye, Carlos, de verdad muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación que David te hizo para que estés con nosotros y que más gente te conozca, más gente te lea, más gente adquiera tus libros, más gente te sugiera que sea fan de estudios, ¿no? Bueno, y si quieren buscarme, por allá ando, tengo Facebook, es muy fácil, Carlos Martín Briceño, con C, Briceño, en Twitter C Martín Bri, igual ponen Carlos Martín Briceño, Twitter que ahora es X, ¿no?
Por allá también tengo un Instagram que no uso mucho, realmente no soy tan instagramero, también de Carlos Martín Briceño, y un blog que es Carlos Martín Briceño, que allá pueden checar cosas, ¿no? Y todo, de ¿no? tus publicaciones, Sí. recomendaciones. Sí, sí, así es. Y pronto también voy a estar en un programa de radio por allá recomendando libros y películas. Esperemos que nos visites más seguido. Sí, por supuesto que sí. Y a ver cuándo armamos un tallercito por allá para las nuevas Con todo generaciones, gusto. ¿no? Para comentar un poco la escritura en Yucatán, que yo creo que hay muy buena madera. Tenemos Así una es. tradición literaria muy, muy buena. Claro. Pues hay que retomarla. Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, los que están escuchando, los están viendo. Gracias por su paciencia. Perfecto. Pues, Tico, nos muchísimas vemos. gracias, David. Hasta la siguiente edición de este programa con periodicidad católica. Así es. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.